Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya este noticiero de la segunda semana de noviembre, lunes 9 de noviembre del 2020. Bueno, la alegría y la victoria, podríamos decir, ¿no? No necesariamente el primer puesto es el de Richard Carapaz y su alegría en Madrid, con todos los ecuatorianos residentes allá festejando con bandera desplegada. Y mientras tanto, acá podríamos llegar a tener 17 candidatos a la presidencia de la República. Se suma el empresario Álvaro Noboa, calificado, y eso es penoso, y creo que el país debe reflexionar. El contencioso electoral, después de todos los trámites, después de todo esto, vuelve a la vida un partido nada menos que del esposo del señor Salazar, del esposo de la señora Pamela Martínez, ¿no? Todos estos cuestionamientos de la Contraloría no sirven, sino para hacer una especie de chistosa, para decir de alguna manera, o un chiste más que chistosa, la democracia ecuatoriana. Pero bueno, veamos cómo se resuelven. Podrían llegar a ser 17 los candidatos y veamos cómo se desenvuelven. Esperamos poder conversar con todos ellos. Para iniciar esta mañana de diálogos están ya con nosotros el señor embajador, el doctor José Ayala Lazo, ex canciller de la República, el doctor Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24 y un amigo de esta casa, y el doctor Esteban Santos, también analista y catedrático universitario en temas internacionales. Les hemos planteado a ellos el tema de la elección del presidente electo ya Joe Biden, así no reconozca todavía el actual presidente Trump ese triunfo. Pero yo quisiera, antes de iniciar el diálogo, escuchar lo que dice el presidente electo, como estirando la mano a todo lo que ha pasado, ¿no? Es demócrata por partido y parece que también en el discurso. Escuchemos lo que dice el presidente Biden. El pueblo de esta nación ha hablado. Nos han dado una victoria clara, una victoria convincente, una victoria para nosotros, el pueblo, con la mayor cantidad de votos por una fórmula presidencial en la historia de nuestro país. Lo que debo admitir que me sorprende esta noche, por toda la nación, en todas las ciudades, en todas partes del país y en el mundo entero, estamos viendo un surgimiento de alegría, esperanza, de fe en que el mañana será un día mejor. Y me llena de humildad la confianza que ustedes han depositado en mí. Prometo ser un presidente que no busque dividir, sino unificar, que no vea estados rojos o azules, que vea los Estados Unidos. Busqué este cargo para rescatar el alma de Estados Unidos, para reconstruir la espina dorsal de esta nación, la clase media, y para que Estados Unidos vuelva a ser respetado alrededor del mundo. Ese es el discurso del presidente electo Joe Biden. Ex canciller, doctor José Ayala Lazo, un gusto saludarle, bienvenido. ¿Cómo debemos observar
desde el Ecuador, desde América Latina, este discurso, pero además como observar la democracia interna, este cuestionamiento, duro cuestionamiento del presidente Trump a la propia elección, esta sombra de fraude, pese ahora y no termina por reconocer la presidencia electa, ¿no? Doctor Ayala, un gusto saludarle, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Bueno, yo creo que en el Ecuador se ha mirado y se ha seguido la elección norteamericana con mucho interés, como corresponde a un tema de tanta importancia. Todo el mundo sigue con interés lo que ocurre en los Estados Unidos en estos momentos de trascendencia política. ¿Y eso por qué? Porque los Estados Unidos son la primera potencia mundial y lo que en Estados Unidos ocurre tiene una influencia de carácter global y puede cambiar, y de hecho cambia o significa la posibilidad de cambiar la geopolítica mundial. Por otro lado, hemos vivido 4 años conociendo y sufriendo las consecuencias de la política seguida por el señor Trump, que ha sido un mandatario que no ha dignificado a la democracia norteamericana, sino que por el contrario ha sido un ejemplo de cómo los autoritarismos pueden inclusive florecer en las instituciones más sólidamente establecidas en el plano democrático. Y por último, la democracia norteamericana y el rumbo que tome la política en ese país son una especie de ejemplo de cómo debe procederse en otras partes del mundo. Ya en Tocqueville hace muchos años, en el siglo antepasado, ya predecía el rumbo de la democracia americana, hablaba de sus valores y la convertía en una especie de símbolo del progreso ideológico mundial. De modo que ahora tenemos ante nosotros un cambio que ha sido recibido con optimismo y con muchas sonrisas de alivio también, de satisfacción y de alivio en todas partes del mundo. Quiero saludar al doctor Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, y como decía, amigo de esta casa, Jairo, le saluda Francisco Rocha, buenos días. Bueno, las palabras del ex canciller ecuatoriano, el doctor José Ayala Lazo, nos llevan a pensar entonces que hay una especie de recuperación de la democracia, pero uno dice, esta que es la democracia más sólida, y la vemos enfrentada a un populista, pero que hasta ahora no termina de aceptar el triunfo. ¿Qué visión tenemos desde América Latina, desde Colombia? Bienvenido, buenos días, Jairo. Francisco, muy buenos días. Un saludo especial a mis compañeros de panel y a todos los que nos siguen. Yo creo que hay muchas lecturas que son muy importantes. Destaco la que presentó ya el ex canciller Ayala, pero de manera particular creo que en América Latina seguimos con un grado de tensión, de estrés, de preocupación, los acontecimientos relacionados con las elecciones del pasado 3 de noviembre. La preocupación yo creo que era una sola, independientemente de lo que los individuos consideren que es lo mejor para Estados Unidos, Biden o Trump. Existe una preocupación muy grande por el comportamiento del actual inquilino de la Casa Blanca. Preocupaba mucho que mantuviera un discurso de descalificación y especialmente, y hago énfasis en esto, que no aceptara la derrota o el triunfo de Joe Biden, porque creo que ese punto no solamente caracteriza lo que ha sido los 4 años de gestión de Trump, una gestión polémica, difícil, donde descalifica, donde no tiene un respeto mínimo por las instituciones políticas, de bandazos en materia de política pública. No aceptar la derrota pone en tela de juicio la transferencia pacífica del poder. Yo creo que para América Latina el ejemplo de lo que ha ocurrido en Estados Unidos genera un nivel de preocupación muy grande,
Nosotros hemos sido testigos de lo que ocurre en la región con gobiernos autoritarios, populistas, de corte de lo que se denominó el socialismo del siglo XXI. Yo creo que ahí hay una lectura muy preocupante, pero te decía que existen otras lecturas y voy a destacar una. Creo que para muchos países en América Latina, la presencia del liderazgo norteamericano, respetuoso del Estado de Derecho, impulsor de la democracia liberal, dedicado a velar por la vigencia de los derechos humanos, de la libre iniciativa, creo que es un mensaje muy importante. Joe Biden ha demostrado ser un conocedor de América Latina, ha tenido lazos muy importantes con el sector público, representado por liderazgos públicos y sociales muy importantes, pero también ha tendido la mano a sectores empresariales que están interesados en garantizar no solamente la buena marcha de la economía, sino de la salud, de la democracia. Desde ese punto de vista, yo creo que hay dos lecturas muy interesantes. Y una tercera, como para cerrar, está relacionada con quienes siguen a Trump, que me parece que es una postura absolutamente legítima, respetable, que se necesita proteger en términos de libertad de prensa y expresión, pero quizás con unos intereses un poco más ideológicos por cuenta de lo que puede ser una ola conservadora en América Latina, pero que creo que en esta ocasión resulta derrotada en las urnas. Ahí quiero saludar también al doctor Esteban Santos, catedrático universitario y analista de temas internacionales. Esteban, bienvenido, buenos días. Bueno, de lo que nos ha dicho el ex canciller y Jairo Libreros, uno diría, América Latina tiene una visión, pero tiene sus propios problemas. Estados Unidos los resuelve en estas elecciones con instituciones que responderán incluso a las planteadas o a las que podrían plantearse en las cortes y eso resolverá. Pero la actitud del presidente Trump y de algunos de sus aliados lleva un poco también a la reflexión de que querían algo más fuerte frente al mundo, y Trump parece que vendía esa idea, no necesariamente que el mundo encuentre un liderazgo en los Estados Unidos. Bienvenido, Esteban, buenos días. Francisco, muchas gracias, buenos días. Jairo, un gusto, y al ex canciller siempre será un honor compartir un espacio. Yo suscribo plenamente lo que se ha dicho ya. Me atrevo a decir justamente que Trump logró imponer un discurso tan divisorio que cuando el señor Biden en su discurso de aceptación, lo primero que dijo es, bueno, los norteamericanos no somos esto, y señalo y rescato como positivo el que una mayoría de los norteamericanos hayan efectivamente votado por un cambio a lo que fue Trump y a lo que fue las políticas divisorias por este mandatario presentado. Ahora, no es menos real el afirmar que fueron 70 millones de personas las que le dieron el voto a Trump. Entonces, esto es un tema no menor que también hay que rescatarlo. Yo creo, y rescato también, insisto, como algo muy positivo, que en los Estados Unidos finalmente la institucionalidad logró demostrar que está por encima de una persona. Esto es algo que en Latinoamérica hemos visto con reiteradas ocasiones, lamentablemente, cómo las instituciones no pueden sobrepasar a un líder populista, a una persona que está auscultando muchos aspectos, grandes porciones de poder, y eso ha sido, creo, uno de los principales problemas de lograr mantener un orden y una institucionalidad en Latinoamérica. En este momento tenemos a un presidente todavía en funciones que abiertamente, a través de su red social favorita, se ha encargado de lanzar todo el lodo que ha podido con ventilador, y abiertamente señalando que ha habido un fraude, abiertamente yéndose en contra de las instituciones, sin querer reconocer, como se dijo ya, un resultado electoral. Y esto es algo que yo lo había vaticinado, si es que él no ganaba. Ahora, lo interesante de todo esto es que rescato lo pacífico de la jornada, porque teniendo un presidente que ha estado tan abiertamente llamando al diálogo, al incendio, el otro. Sí. Exactamente, al incendio, exactamente, y pidiendo a través de su abogado principal, que fue el ex alcalde de Nueva York, ¿no? Correcto, el señor Giuliani, pidiendo abiertamente que vayan y que se recuenten los votos, y esto es lo increíble, en algunos estados piden unos recuentos, en otros piden que se pare los cuentos como tal.
Y esto, lo que se hubiera esperado en una sociedad tan dividida y tan crispada, es una escalada de violencia, y algo que rescato, insisto, como extremadamente positivo, finalmente ha sido la pasividad de las personas en torno a respetar las instituciones, a respetar este resultado, y vamos viendo ya cómo empieza a fraccionarse en esta medida el Partido Republicano, porque ya empiezan a escucharse voces que le piden al presidente Trump que acepte los resultados, y esto será algo muy interesante. El día de hoy, termino diciendo, se espera un maremoto de demandas judiciales, porque el señor Trump, insisto, al no aceptar, lo que ha dicho es que por un lado se pide un recuento y él está en todo su derecho de pedir un recuento. Ahora, lo importante es que, y en esto quiero ser muy enfático, presenta estas demandas legales, judiciales, sin ninguna prueba, y en esta parte hay que rescatarlo, porque lo que se ha dicho es, no, el otro lado me tiene que proveer de todos los insumos, y esto es un sinsentido sin más. Entonces, presentar demandas sin sustento, pedir justamente recuentos, hablar de un fraude, y todo esto solo por no querer honrar un proceso democrático que se dio, y esto es un ejemplo al mundo, pues ya deja mucho para el legado del señor Trump en adelante. Para completar, digamos, que es esta la nueva novedad, el discurso de la señora Kamala Harris, la vicepresidenta electa, primera mujer vicepresidenta en los Estados Unidos, decía lo siguiente: nosotros, el pueblo, tenemos el poder de construirnos un futuro mejor. Y cuando nuestra propia democracia estaba en juego a lo largo de estas elecciones, con el alma de los Estados Unidos en juego y el mundo a la expectativa, ustedes nos han mostrado un nuevo día para los Estados Unidos. Para el personal de nuestra campaña y los voluntarios, este equipo tan extraordinario, les agradezco por haberse presentado mucha más gente que nunca al proceso de la democracia. Ustedes han protegido la integridad de nuestra democracia, y para el pueblo estadounidense que conforman nuestro hermoso país, gracias a ustedes por haberse presentado en un nivel récord para que se oigan sus voces. Y Joe es sanador. Une a la gente, une al pueblo, tiene la mano firme, tiene tenacidad. Una persona cuya propia experiencia de pérdida le da sentido de propósito que nos ayudará como nación a recuperar nuestro sentido de propósito. Ex canciller, y ahí la experiencia suya como alto comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos. Este mensaje de la señora Kamala Harris nos lleva a pensar en un multilateralismo nuevamente, a fortalecer esas instituciones de las que el presidente Trump un poco se alejaba, maltrataba, y que ahora a lo mejor incluso podría echar mano para el tema de salud, el tema de derechos humanos, ¿no? Ex canciller, esta presencia de la señora Kamala Harris y este discurso, ¿qué mensaje nos trae? Tanto las palabras del señor Biden como de la señora Harris ponen el acento en un punto fundamental. Dicen, con otras palabras cada uno, hay que recuperar el alma norteamericana. Hay que volver a dar fuerza al alma de la democracia. Es decir, están reconociendo explícitamente que en la época del señor Trump la democracia pasó muy malos momentos porque las concepciones autoritarias del presidente llevaron a la institucionalidad del país al borde de la explosión interna. No olvidemos que inclusive hace pocos días las entidades de publicidad o de información, diré más que de publicidad, la Fox News, por ejemplo, totalmente republicana, resolvió cortarle el micrófono al señor Trump al señalar que estaba propiciando o pronunciando frases que constituían cuestionamientos a la verdad, infundadas, en otras palabras, mentiras, y que no podían seguir aceptando convertirse en difusores de mentiras. Es decir, la democracia norteamericana estuvo en peligro.
hubo intentos inclusive de empezar a formar una opinión pública que rechazara factualmente al señor Trump. Y el señor Trump, con sus ideas, su conducta, sus actitudes, fomentaba esas reacciones en el pueblo norteamericano. En consecuencia, cuando nos hablan de que se van a producir cambios, el primero, recobrar el alma de los Estados Unidos. El segundo, practicar auténticamente el respeto a los derechos humanos y entre ellos el fundamental respeto a la igualdad de todos, a la no discriminación. Los incidentes raciales últimamente ocurridos en los Estados Unidos, con respecto a los cuales jamás el señor Trump resolvió condenar a los extremismos de derecha, estaban demostrando hasta dónde llegaban sus concepciones ideológicas discriminatorias. Y por eso el pueblo norteamericano elige a una ciudadana, a una primera mujer para ejercer la vicepresidencia de la República Norteamericana, de la Confederación Norteamericana, y elige a una mujer de origen negro, una mujer de carácter... un mestizaje no internacional grande. Así es, y en ese sentido el señor Biden ha confirmado que uno de los cambios que ocurrirán durante su gobierno será un cambio hacia las políticas migratorias, y eso nos toca de cerca a los latinoamericanos. Vamos a tener por fin a nuestras comunidades protegidas, respetadas de sus derechos y no sometidas a un tratamiento que no es con muros, como lo ha dicho la Unión Europea en su felicitación a Biden. No es con muros como se forman las alianzas y se resuelven los problemas, sino construyendo puentes. De modo que hay razones para pensar que América Latina, que nunca ha sido un continente de especial preocupación para ni demócratas ni republicanos, pero por lo menos va a haber días menos dolorosos y menos problemáticos que los que de manera inhumana hizo pasar a los latinoamericanos el señor Trump en su presidencia. Jairo, esta visión de el ex canciller y alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos podrían hacernos reflexionar. Como él dice, ni demócratas ni republicanos han tenido una especial atención para América Latina. Entonces, en este caso, el señor Biden va a dedicarse a reconstruir el alma interna, a recuperar, a reconstruir seguramente la democracia interna en los Estados Unidos. ¿Qué debemos de esperar de América Latina, Colombia, Ecuador, frente a lo que tenemos con Venezuela, Nicaragua, Cuba? ¿Serán los 60 años más para Cuba, que llegue a 60 Venezuela y no sé, pues ya 60 más para Nicaragua? ¿Eso cómo se observa, Jairo? Francisco, yo creo que aquí hay un mensaje interesante que destaca el ex canciller Ayala y está relacionado con una visión pluralista de lo que es el espectro político, una visión inclusiva en términos de respeto a la identidad de género y de manera particular a la integración de las diferentes visiones. Y yo creo que eso va a tener una repercusión en América Latina. Sin duda, hay que tener en cuenta que la línea de trabajo en materia de política exterior de los 2 últimos años de la administración Obama-Biden fue de mirar a América Latina, de tener consideración frente a los retos y de manera particular a las necesidades de muchos países que históricamente han sido aliados en términos políticos, económicos y de seguridad de los Estados Unidos. Y desde ese punto de vista yo creo que para América Latina la mirada de la administración Biden va a ser determinante. De un lado, para saber cómo se reconfigurarán las relaciones con países que usted acaba de mencionar, que han sido cuestionados históricamente por irrespetar las bases democráticas que representan las repúblicas de nuestra región, de manera especial por cuenta de una violación sistemática a los derechos humanos. El ejemplo claro del caso de Nicaragua, Cuba y Venezuela es alarmante. Creo que desde ese punto de vista, los primeros 100 días de esa administración, contados a partir del 20 de enero del próximo año, nos van a definir cuál va a ser
esa política exterior frente a países que están no solamente por fuera de los principios básicos de la Carta Democrática del 2001, sino de qué manera se va a buscar un mecanismo que permita de manera efectiva la transición hacia la democracia. Para todos, el caso venezolano es quizás emblemático, y para nosotros, los países andinos, pues tiene una carga de preocupación muy fuerte, no solamente porque Venezuela representa una historia común compartida durante nuestra historia republicana, pero especialmente porque hay una crisis humanitaria. La dictadura de Miraflores no contempla excepciones en sus tareas represivas. Creo que los primeros 100 días nos van a marcar cuál va a ser ese devenir. Yo por ahora lo que veo es que va a haber un principio de pluralismo, un principio de buscar consensos en la región para hacer ese tránsito. Y cuando digo consensos en la región y cuando hablo de pluralismo, no quiero decir que la administración Biden vaya a contemporizar con gobiernos dictatoriales. ¿Eso no significará tolerancia a lo que nos ha pasado? De los países amigos de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, en términos democráticos, van a retomar un liderazgo especial. Una cosa fue el Grupo de Lima, con mensajes y palmaditas en la espalda desde la Casa Blanca con la administración Trump, y otra cosa completamente diferente puede ser una acción colectiva de países que creemos en la democracia y que buscamos, bajo parámetros diplomáticos, políticos y sanciones internacionales, que la dictadura de Miraflores, la dictadura de Ortega y la dictadura todavía manejada por uno de los hermanos Castro haga parte del pasado triste que nos tocó vivir, pero que nos permita soñar con un futuro completamente diferente, integrados a América Latina en términos democráticos. Esteban, planteado así la idea, algunos decían al Ecuador le podría ir mejor con el señor Trump, no solo porque teníamos una embajadora que era amiga personal, no hay que olvidar que hicieron el Miss Universo, es una amiga de esas que podía organizar un evento como el Miss Universo, ¿no? Y que resultaba importante. No sé si la glosa de ese Miss Universo ya fue pagada, pero eso se permitió. Y se abrió un espacio de diálogo sobre el Tratado de Libre Comercio. El Ecuador también ha trabajado por el tema de democratizar, de recuperar a Venezuela, a Nicaragua y también a Cuba. Como que se podrían truncar los intereses ecuatorianos, Esteban. Francisco, yo creo que en este panel todos hemos estado de acuerdo en muchas de las ideas macro que se han dicho. En orden de ideas, para no olvidarlas, rescato mucho que tengamos una primera vicepresidenta afro, la señora Kamala Harris, y rescato sobre todo como importante sus palabras finales, que señaló que si bien es la primera mujer, no será la última en ostentar este cargo. Creo que es muy importante el mensaje inclusivo que está mandando la administración ahora de Biden. Es muy interesante ver cómo ya el día de hoy se plantean también una ola de decretos ejecutivos por parte del señor Biden para tratar de frenar lo que ha sido ya este legado del señor Trump en 4 ejes principales. La primera, el retorno de los Estados Unidos al Acuerdo de París en torno al cambio climático. La segunda, el ingreso nuevamente de los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, que con todos los peros que pueda hacer en la mitad de una pandemia y que la principal potencia del mundo haya decidido darle la espalda es un hecho sin precedentes. Todo lo que tiene que ver con la recuperación económica y por último, lo que ya muy bien se ha dicho también con respecto a la visión migratoria que tienen en los Estados Unidos. Es impresionante ver cómo la principal democracia del mundo, la principal potencia en este momento, la actual administración del señor Trump, abiertamente manifestó que existen cerca de 600 niños que fueron separados en frontera de sus padres con esta idea de tratar de disuadir a nuevas personas el ingreso a los Estados Unidos y que actualmente, insisto, 600 niños que no pueden ser reunidos con sus padres. Son hechos abiertamente atentatorios en contra del derecho internacional humanitario y que por lo tanto la administración Biden se ha comprometido a darle una marcha atrás. Con respecto a las relaciones del Ecuador, yo rescato siempre las palabras que decía Winston Churchill, cuando él mencionaba que los estados
no tienen amigos como tal. Lo que los estados tienen son intereses, y en esa medida el Ecuador tiene que entender que está en su agenda de mejores intereses. El Ecuador creo que ha bifurcado mucho en los últimos años en torno a sus alianzas. Recordemos que inclusive en la anterior administración el Ecuador llegó a expulsar al embajador a los Estados Unidos aquí en el Ecuador, y esto teniendo presente que los Estados Unidos siguen siendo a fecha presente el principal socio comercial con los Estados Unidos. Se firmó, y esto también es importante aclararlo, un protocolo de adhesión al acuerdo multipartes entre la Unión Europea, Colombia y Perú. ¿Por qué lo digo así? Porque el Ecuador en su momento no quiso ser parte, otra vez por razones ideológicas, de un acuerdo comercial con la Unión Europea. Hubiera sido algo muy interesante lograr intentar negociar en bloque, porque evidentemente nuestra posición dentro de la mesa de negociación hubiese sido otra. Pero bueno, 3 años después, sin acuerdo, cuando vimos que efectivamente muchos de nuestros productos de estrellas, como el cacao, como el banano principalmente, se estaban quedando sin mercado, tuvimos que pedirles permiso a nuestros vecinos, y por eso insisto, lo que el Ecuador firmó es el protocolo de adhesión al acuerdo multipartes con la Unión Europea. Bueno, pero eso nos llevó, digamos, a tener el acuerdo. Y ahora podríamos ojalá nos pudiésemos sumar con un acuerdo multipartes también al de Colombia y Perú. Y esta es la parte importante, Francisco, creo que justamente estamos direccionando a la misma idea. Bueno, el Ecuador en este momento, hay que dejarlo claro, estamos dentro de la agenda prioritaria de los Estados Unidos. Esto es una respuesta retórica en la que yo estoy convencido de que no. El Ecuador tendrá que hacer sus mejores oficios. Estos son acuerdos largos que toman su tiempo en negociarse y en aplicarse como tal. Lo que sí rescato es que se revuelva a un sendero del multilateralismo. Recordemos que básicamente en la campaña en los Estados Unidos habían 2 visiones antagónicas. La primera del actual presidente, actual todavía en funciones hasta el 20 de enero, que dijo que el mundo no es para quienes creen en la globalización, sino que dijo que el mundo está para los fervientes patriotas. Y el otro, que ha sido ya un político probado, fue el vicepresidente, el señor Obama, y que abiertamente cree en el multilateralismo y que cree en un respeto al derecho internacional. Ecuador tiene que seguir haciendo estos buenos oficios. Yo estoy convencido y espero que exista esta voluntad política. Si bien todos lo que viene detrás es un embalaje técnico, no deja de ser menos cierto lo importante y la relación que tienen que tener de amistad entre 2 amigos, el principal socio comercial, lo digo hasta el cansancio para el Ecuador. Y por lo tanto, pero es un tema de intereses, así es, ¿no? El presidente Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, decía: presidente y vicepresidenta electos en los Estados Unidos, que en su periodo la relación entre nuestros países se mantenga firme y próspera, siempre en beneficio de objetivos comunes. Éxitos en sus funciones, decía. Y el presidente Duque, el presidente de Colombia, decía lo siguiente: no solamente expresar nuestra felicitación al presidente electo Joe Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris, sino también reiterar que Colombia ha tenido una relación histórica con los Estados Unidos que ha sido bipartidista y bicameral, que nosotros en los últimos 20 años hemos visto enorme progreso en la relación bilateral. Con el presidente Bill Clinton dimos el salto del Plan Colombia, con el presidente George Bush avanzamos no solamente en los temas de seguridad, sino también en los temas comerciales. En la administración del presidente Obama también se profundizaron temas muy importantes de la relación con Colombia, y yo también quiero destacar que con la administración del presidente Trump hemos tenido una relación muy buena, fructífera en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, comercio, innovación, y nosotros esperamos que con el presidente Biden también esa relación se mantenga, toda vez que él, cuando fue miembro del Congreso, respaldó esa iniciativa que fue el Plan Colombia y ha mantenido con nuestro país una relación muy cercana. Nuestro espíritu es siempre seguir trabajando de la mano, basado en principios, basado en objetivos comunes, y de nuevo mi felicitación tanto para él como para su vicepresidenta electa. Ex canciller Ayala, este discurso, digamos, que podría decirse viene de América Latina, de un presidente, pero de un presidente, como él mismo reconoce, de una Colombia que ha mantenido permanentemente una relación más allá de quien esté en la Casa Blanca, sino con una política de Estado norteamericana. ¿Será que el Ecuador puede lograr eso y que los venezolanos y nicaragüenses y cubanos tengan la esperanza de que eso les pueda pasar, doctor Ayala? Evidentemente América Latina considera que sus debilidades intrínsecas pueden ser compensadas o mejor manejadas frente a la gran potencia mundial mediante el retorno al
multilateralismo. Eso significa el fortalecimiento de aquellas instituciones creadas por la historia y por el derecho internacional para hacer que el débil deje de ser tan débil, pueda negociar conjuntamente de potencia a potencia, digámoslo así, con los más grandes del mundo, en función de sus legítimos intereses permanentes. Esto lo habíamos hecho en el Ecuador, los países de América Latina en general, de manera más o menos permanente, excepto cuando las realidades políticas internas nos alejaban de las prácticas de democracia y establecíamos gobiernos de facto que nos convertían en débiles y luego en víctimas de las convicciones democráticas de los Estados Unidos, que no podían aceptar esas prácticas antidemocráticas. El señor Trump convirtió a los Estados Unidos en víctima de prácticas antidemocráticas y en consecuencia las relaciones internacionales se ideologizaron. Y en este caso el Ecuador hizo uso de recursos humanos legítimamente para tratar de acercarse a los Estados Unidos. Ahora tenemos una época en la que los principios vuelven a coincidir y en consecuencia el trato con el gobierno norteamericano va a ser más abierto y fácil. Por supuesto, nos tocará reestructurarnos internamente en América Latina, volver a pensar la integración subregional y regional para tratar de esa manera con el gran país del norte y luego, coincidentes en prácticas democráticas, tenemos que aprovechar de esa oportunidad para restañar heridas recientes, para fortalecer aquello que nos interesa fundamentalmente. En estas épocas de crisis mundial, épocas de pandemia que ha asolado no solamente la salud de la humanidad, sino la economía mundial, es importante que miremos con ojos de esperanza, pero al mismo tiempo basados en sólidos principios de democracia hacia el gobierno norteamericano y trabajemos juntos para resolver esa serie de problemas que compartimos todos. De modo que yo veo que el mensaje del presidente de Colombia, así como las pocas líneas que ha dirigido el presidente Moreno, son expresiones de una voluntad de buscar trabajar juntos, de coincidir en principios democráticos y de restablecer un trato que tanto interesa a la potencia norteamericana como a Latinoamérica, porque no olvidemos un hecho geopolítico indudable, y es que el aislamiento, el United States First, que se convirtió en United States Only, que proclamaba el presidente Trump, creó un vacío de poder a nivel mundial, que ha venido siendo sistemática, paciente y eficazmente ocupado por otra gran potencia en emergencia, por China, por Rusia, que está fortaleciéndose, y eventualmente por una India que se avisora como un país que va a tener una influencia muy fuerte en el futuro. De modo que el cambio de Trump por Biden significa la reconquista del alma norteamericana por un lado y la posibilidad de seguir fortaleciendo el multilateralismo que es el camino del derecho creado por la evolución de la humanidad para proteger un sistema que a todos trata igualmente. Jairo, lo que nos dice el ex canciller, claro, y coinciden, como nos ha dicho Esteban, coinciden los tres en el tema de democracia, pero mucha gente sí encontraba, no diciendo como han dicho algunos que Biden representaba a la izquierda, que representaba toda esta corriente, pero sí como que los demócratas han sido más tolerantes con estas formas de gobierno como Venezuela, Cuba, Nicaragua, no sé qué nos vaya a pasar con Bolivia, pero a esto que nos llama el ex canciller Ayala, volver a la subregión también, a tratarnos, a buscar cosas comunes. Los demócratas estarán dispuestos a, resolviendo sus problemas internos, a mirarnos definitivamente como una fuerza para sostener también sus tesis, su liderazgo. Volverán al Japón, a la Unión Europea. Todo esto que nos trae a América Latina, Jairo. Francisco, yo creo que Estados Unidos no tiene alternativa diferente
de repotenciar, qué pena, de repotenciar su política exterior y tener unos ojos puestos claramente en América Latina. Si uno mira lo que fue la administración Obama o lo que fue la administración Clinton, las diferencias de contexto región son destacadas. Hoy día en América Latina, Estados Unidos tiene enemigos potenciales y reales que están dispuestos no solamente a socavar la democracia en la región, sino están dispuestos a ser un facilitador para que potencias extranjeras tengan la capacidad de afectar los intereses sociales, políticos y económicos de todos en América Latina. No podemos olvidar que en el caso de Venezuela, por más que sea prudente la administración Biden, hay una presencia muy delicada de Hezbollah, unos intereses muy complicados por parte de Irán, Rusia y China, unos lazos que se han creado vía redes y también unas solidaridades públicas muy preocupantes en Bolivia. Lo que pasa en América Central es muy preocupante cómo se está utilizando y repotenciando las diferentes rutas de lo que se consideran las modalidades del crimen internacional organizado, como el narcotráfico, la trata de personas, las migraciones, el tráfico de armas ilícitas, por supuesto, como mecanismos para permear y afectar los intereses norteamericanos y los intereses de países nacionales que están comprometidos con la democracia. En el tema internacional yo veo claras líneas de acción, y así lo ha dicho el candidato Biden, hoy día presidente electo, sobre la necesidad de retomar negociaciones con Irán en el tema del pacto nuclear, el acuerdo de París, la necesidad de fortalecer su presencia en la Organización Mundial de la Salud, volver a UNESCO, retomar su trabajo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Qué quiero decir con esta serie de temas que presentó programáticamente Biden? El tema internacional, como nunca antes, va a tener la necesidad de una reformulación, y pensar que política exterior en Estados Unidos, sin una presencia clara y precisa en las Américas, buscando salidas democráticas a 3 o 4 crisis que tenemos, creo que es imposible. Muy seguramente América tiene una oportunidad muy grande. Estados Unidos se va a fijar en la región, pero nuestras cancillerías, nuestros ministerios de relaciones exteriores o secretarías, como queramos denominarlas, también tienen un reto muy grande, y el reto es sintonizarse con la democracia liberal desde el punto de vista de la promoción en materia exterior, y también con lo que podamos hacer con los Estados Unidos. Fíjate que hemos hablado de Ecuador, pero el caso colombiano yo creo que también es emblemático. Uno de los escándalos más fuertes que se ha vivido durante los últimos días en Colombia, aun cuando nosotros vivimos de escándalo en escándalo, es precisamente la intervención del embajador Santos, anterior vicepresidente de Álvaro Uribe, hoy día embajador en Estados Unidos, en las elecciones de ese país, apoyando al candidato Trump, presidente de la República, enviando un mensaje muy preocupante que fue advertido por la campaña de Joe Biden, en el sentido de apoyar única y exclusivamente la candidatura de Donald Trump. Si algo emblemático se ha manejado en América Latina a partir de la administración Pastrana en Colombia, es una relación bipartidista en términos de política exterior entre Colombia y Estados Unidos. Eso quedó destruido bajo la administración Duque. Yo creo que ese ejemplo que ocurrió en Colombia no puede ser el referente para América Latina, y creo que nuestras cancillerías van a tener que jugar un papel muy importante. Por eso yo no descartaría que venga un remesón en 2 o en 3 cancillerías de América Latina para atender las nuevas necesidades de un presidente demócrata en Estados Unidos. Claro, planteado así, claro, esa intervención del embajador Santos, uno dice, quizá porque veían una actitud más fuerte. Esteban, ¿se puede buscar una actuación más fuerte para respaldar las democracias y dar por terminado estos focos que tenemos, ¿no? Ahora tenemos ya un presidente electo en Bolivia, en Argentina tienen unas dificultades terribles, pero en Chile también, o sea, estas influencias
de grupos que no creen en la democracia definitivamente, porque la democracia además no ha sido capaz de resolver algunos o la inmensa cantidad de problemas que están pendientes. Los demócratas pueden ayudarnos a consolidar y a buscar ese camino que ellos mismos logran retomarlo en la Casa Blanca, tomando en cuenta lo que nos ha dicho el ex canciller y Jairo, incluida esta reflexión de lo que Colombia mismo debate, Esteban. Yo creo que los retos internacionales sin duda son muy importantes. Estamos viendo el ascenso de China, regresemos a ver lo que fue ya esta prácticamente toma de Hong Kong y al otro lado una impavidad por parte de la comunidad internacional. Y esto ha tenido como reflejo el hecho de que China se ha sentido mucho más fuerte en tratar de simplemente imponer su sistema de gobierno y regresando a ver, por ejemplo, abiertamente ahora Taiwán. Es un aliado de los Estados Unidos, es un aliado de la democracia en esa región del mundo y que dependiendo de las relaciones internacionales, pues evidentemente ve restregado lo que puede ser su soberanía como tal. Entonces, no son temas menores. Regresemos a ver lo que está pasando en este momento en Bielorrusia, todo lo que ha sido justamente el eje de influencia ruso como tal y otra vez este juego dentro de las potencias en el marco de las relaciones internacionales. Latinoamérica, por supuesto, no es una región que pueda darle espalda a todas estas realidades. Como muy bien ha señalado Francisco, lo que está pasando en este momento en la región, creo que hay un denominador común, que estamos en la mitad de una pandemia y esta pandemia mundial, a diferencia de los europeos que tienen un banco central europeo, los Estados Unidos con una reserva federal que ha podido inyectar esta cantidad masiva de dólares a la economía, en Latinoamérica pues estamos pagando muchos platos rotos, estamos viendo estas tasas de desempleo masivas, estamos viendo estas tasas una vez más de indicadores de pobreza y por lo tanto la conflictividad social puede estallar. Esto es algo muy relevante a entender en Latinoamérica por nuestra historia, por nuestra idiosincrasia y por eso creo, y se lo ha dicho muy bien, el mecanismo es a través del multilateralismo, es la idea de entender que vivimos en un mundo globalizado, que vivimos todos en este planeta y que por lo tanto la única fórmula en la que podemos salir adelante es a través de unas reglas de juego, a través de una hermandad y a través justamente del respeto a acuerdos y convenios internacionales. El Ecuador espero que sea pionero justamente en la búsqueda de estos consensos. Creo que hemos tenido también ya nuestra dosis de intentos populistas que fracasaron y para eso solo hay que regresar a ver lo que tuvimos en la mitad y todavía tenemos en la mitad del mundo como ahora un monumento, esa oda a la falta de pragmaticidad y yo creo que hay que entenderlo y hay que regresar a ver, para mí uno de los puntanales principales que tiene toda democracia es las relaciones internacionales. Creo que y espero que el Ecuador sepa justamente lidiar con este posicionamiento relevante. Jairo nos ha mencionado lo que ha sido Colombia y cuáles son sus conflictos justamente, no solo internos, sino a la luz de las relaciones internacionales con las relaciones con los Estados Unidos y por eso vuelvo al pragmatismo de entender cuáles son los intereses que tiene que tener cada país. El Ecuador, al igual que el resto de los países de la región, tiene serios problemas, estos mismos problemas del hambre, estos mismos problemas del desempleo y estos mismos problemas de la crisis económica. Esto podría dar cabida una vez más al resurgimiento de líderes populistas. Bueno, ya lo hemos visto en Argentina, ya lo hemos visto lo que está pasando en Bolivia y por lo tanto muy atentos a cuál va a ser el cambio en la Constitución de Chile y por lo tanto también cuál va a ser las elecciones aquí en el Ecuador, que Francisco los mencionaba muy bien, con esta equipo entero de fútbol de candidatos, va a ser un poco complicado suplentes. Esta elección. Claro, ex canciller, doctor Ayala, les voy a pedir a los tres entonces una reflexión que nos lleve a pensar también en los roles que hemos de jugar y la experiencia que debemos tomar de lo que ha pasado en estas elecciones en Norteamérica. El tema de la China en el Ecuador es una absoluta presencia, casi una hipoteca, dicen algunos. Los Estados Unidos nos ayudan con el voto en el Fondo Monetario y nos dan de una buena cantidad de dinero. El multilateralismo funciona, el fondo es eso, pero el discurso frente a los Estados Unidos, frente al fondo de lo que se denomina aquí la izquierda, es tan fuerte que no terminamos por ver lo que pasa con la China y ahí no se molestan. Digamos, ¿cómo conseguimos
que lo que funcione es los intereses del país, como nos ha dicho Esteban, o de Colombia y todo eso, pero también en conjunto, doctor Ayala. Mire, yo creo que fundamentalmente un país debe ser el resultado de la toma de conciencia de que los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos, tienen iguales derechos, por un lado. Se juntan entre sí por su espíritu gregario para crear una sociedad que les asegure una vida pacífica, una vida respetuosa de los derechos humanos y una vida que les permita progresar. En consecuencia, sobre esas tres bases principistas surge la democracia y los países tienen que empeñarse en fortalecer esos principios democráticos en sus prácticas individuales y en las prácticas de la comunidad internacional. La segunda cosa, estas ideas básicas siempre están en peligro. Siempre están en peligro porque existen en la historia de la humanidad, han existido y siempre habrá divergencias de carácter ideológico y extremismo político. Esas divergencias a veces se convierten en extremismos, que es lo que hemos visto en la época del señor Trump en los Estados Unidos de América. Y hemos visto en otras épocas de la historia en Europa y en América Latina. En consecuencia, sobre la base de principios sólidos democráticos, hay que construir una relación pragmática. Esa relación pragmática es, en el caso de los países de América Latina, comerciar de la manera más fácil, abrirse al mundo y poder presenciar el desenvolvimiento del mundo con la mayor participación posible de nuestros países. Abrirse al mundo y dejar que el mundo venga hacia nosotros. Los intereses de un país son intereses permanentes basados en principios y esos intereses hay que saber defenderlos, hay que defenderlos con firmeza, con habilidad. Para eso vienen los procesos integracionistas para adquirir fuerza negociadora y hacer los planteamientos con claridad. Los tratados de comercio son la forma en que se regula jurídicamente una tendencia pragmática que es vender y comprar. Hay que hacerlo eso como un instrumento para fortalecer el trabajo al interior del país, lo que significa resolver los problemas de desigualdad interna, dar ocupación a la gente, propiciar el desarrollo social, el fortalecimiento de la clase media, como bien ha dicho el señor Biden en los Estados Unidos inclusive. De modo que por esos caminos tenemos que orientar la relación con un gobierno demócrata que coincide básicamente con aquello que ha sido el alma de la democracia latinoamericana, es decir, respetar los derechos humanos, comerciar, negociar hasta conseguir un tratamiento el más favorable posible por parte de esta gran potencia mundial y luego tener los ojos abiertos a todo el mundo, no solamente a la democracia norteamericana, sino a todos los países que pueden convertirse en aliados para nuestro desarrollo. Pensando, eso sí, siempre que las vinculaciones tienen que ser multifacéticas. El monocomercio o el comercio orientado hacia un solo sector de la geografía mundial tiene sus peligros. Y es eso lo que nosotros en el Ecuador hemos estado experimentando y viéndolo pragmáticamente por la política que siguió el señor Correa en sus vinculaciones comerciales con China. No malas en sí mismo, sino malas en el sentido que, habiéndolas ideologizado, las convirtió prácticamente en únicas. Y eso nos creó una dependencia que hay que evitar. Jairo, esta dependencia que hay que evitar con cualquiera, como nos dice el ex canciller, con cualquiera de las potencias, nos tiene que llevar también a mirarnos hacia América Latina. Y claro, Esteban nos recordaba que se discute una constitución en Chile, se terminó por abrirla. En Colombia han tenido también unas como y hay otros grupos que están planteando una revisión nueva de la Constitución colombiana. En el Ecuador no nos alcanza esta de los 300 años que nos proponía un grupo. En Venezuela tienen una que sirve para adecuarla, en Bolivia también, en Nicaragua también, en Cuba tienen el partido único. Es un gran trabajo, ¿no? Y la democracia parece que termina a veces sin
darnos respuesta. En Colombia la gente se reactiva y también hay explosiones de violencia. Se logra los acuerdos como los de paz, pero termina también otros grupos incendiando ciudades. ¿Cómo fortalecemos esto como instrumento que nos ha dicho el ex canciller, que nos motive para mejorar nuestras democracias y nuestras vidas al interior de América Latina, Jairo? Yo creo que nos toca revisar muy bien el papel del principio representativo de la democracia liberal, el cual es esencial para la democracia liberal. Yo no tengo dudas sobre ello. Yo lo comparto y he defendido mucho el principio de representación, pero creo que la crisis de los partidos políticos difícilmente representan los intereses generales de la sociedad. Es muy difícil tener, como en el caso de muchas democracias en América Latina, partidos políticos que se han convertido realmente son única y exclusivamente en máquinas electorales o en máquinas que presionan por cupos de poder en los altos cargos del país, de intereses de poder, como tú señalas, intereses que están representados en la contratación, intereses que están representados realmente es en alianzas con el sector privado para la contratación pública y para mejorar su capacidad de influir en la toma de decisiones sin tener en cuenta las necesidades de la sociedad. No creo que debamos pasar a una democracia participativa, yo no creo mucho en ello, creo en los mecanismos de participación sin lugar a dudas, pero creo que hay que buscar elementos más deliberativos que nos permitan construir de una manera concertada las políticas públicas. Si tú miras el Latinobarómetro, por ejemplo, una medición muy importante que se realiza de una firma chilena, pero si también miras el debate única y exclusivamente de los niveles de aceptación, favorabilidad y popularidad de instituciones como el Congreso de la República, los partidos que mencionaba, te darás cuenta que el nivel de rechazo es muy alto. Y yo creo que tenemos que buscar una medida deliberativa que nos permita garantizar nuestra democracia liberal, pero en donde las sociedades tengan realmente la oportunidad de expresar lo que necesitan y que esa manifestación de sus intereses, esa preocupación por las necesidades que no son satisfechas de manera eficaz y eficiente, se vean en la protesta social, pero no en actos de violencia, que se vea en proclamas, pero que también tenga una respuesta efectiva. Los partidos políticos en los últimos 20 años no han querido aceptar esto y nos han llevado a una situación crítica. Hay que buscar un mecanismo que nos permita un principio de representación deliberativa, casi que por fuera de lo que conocíamos teóricamente como los partidos políticos. Ya no representan lo que en su momento grandes autores nos decían que representaban. Los partidos políticos no han querido hacer ese cambio y están llevando una situación muy preocupante, lo que es la democracia liberal. O reformamos esos principios o la región va a afrontar procesos de asambleas o de comités o cualquier otra denominación que queramos darle para tener una democracia que realmente interprete las necesidades nacionales. Claro, y entonces ahí, Esteban, replantearnos, como dice Jairo, y tomar en cuenta, como nos ha recordado el ex canciller, esto de retomar la organización social. Jairo dice, no comparto mucho en lo participativo, pero la participación tiene que ser a través de las organizaciones. Lo que hay es que reforzar la organización social entonces y reforzar la democracia. Los Estados Unidos van a tener que hacer ese trabajo interno también y a lo mejor eso nos conduce a trabajar también en nuestros países por tener partidos e instituciones, y yo diría más instituciones que partidos que puedan respaldar y hacer respetar la democracia, Esteban. El desafío mayor que tiene la cultura de la libertad, de la democracia en nuestro tiempo, viene de los nacionalismos, decía Mario Vargas Llosa. Y yo suscribo plenamente. Creo que en esta época en la que estamos viviendo, insisto, estos momentos tumultuosos de grandes convulsiones sociales, gracias a las crisis económicas que se han devenido de malos manejos, sí, pero también de esta pandemia mundial que estamos viviendo, y hay que entenderlo de esa forma también.
Por lo tanto, ¿por qué rescatar tanto esta idea de una institucionalidad que pueda sobrellevar a una persona? Justamente para que no sean propuestas vanas que cada 4 o 5 años, dependiendo de las elecciones de un país, se nos quiera ver a ofertar de todo y en la práctica sigamos igual de pobres o peores que antes, porque el poder lo terminan auscultando cada vez élites más pequeñas. Lo que se intenta hacer es tener un mundo arreglado a través de organismos internacionales que permitan justamente tener políticas a largo plazo que, insisto, puedan sobrepasar a un gobierno de turno. En esa medida, se ha dicho muy bien, y yo lo comparto plenamente, la cooperación internacional tiene que ser uno de los pilares, porque recordemos lo que ha sido la historia, de lo contrario estamos condenados a volver a repetirla. Cómo se dio, entre otras cosas, la Primera Guerra Mundial, que devino en la Segunda Guerra Mundial, por qué se dieron una guerra de las Malvinas, los conflictos que hemos tenido nosotros con nuestros vecinos, en gran medida se han dado por crisis internas y una bifurcación que intenta de hacer el gobierno de turno para tratar de generar un nacionalismo y tener un enemigo común. En este momento hay una crisis importante, creo yo, de liderazgos. Creo que la elección norteamericana nos dejó arrojado eso. Creo en gran medida, y lo digo honestamente, si no se hubiera dado esta pandemia, el coronavirus, probablemente no hubiéramos tenido las elecciones, el resultado de las elecciones que acabamos de tener en este momento. Es un momento de reflexión, es un momento de entender que en este mundo vivimos personas que pensamos y sentimos de formas muy diferentes, y por lo tanto la fórmula de cómo poder convivir en paz dentro de todo este concierto internacional que es así de delicado. Para eso la salida tiene que venir por parte del respeto a un Estado de Derecho, del respeto a una institucionalidad y de la lógica de poder hacer lo que estamos haciendo en este momento, poder discrepar, poder opinar y poder generar opinión. La medida en la que las personas tengan una opinión formada será en la medida en la que podamos elegir líderes mucho más acordes. De lo contrario, dentro de este chapuz que hablábamos, Francisco, de todos los candidatos, tenemos este miedo de volver a caer en fantasmas nacionalistas y populistas, sin duda alguna. Por eso creo que el rol protagónico que tenemos todos quienes podemos formar opinión en algún grado es realizar esta concientización a las personas de lo que está en juego, de que no queremos en el Ecuador, por ejemplo, otro octubre como el año pasado. Estamos muy alejados de tratar de llegar a un sendero de reactivación económica si lo único que vemos es entre buenos y malos. Hay que entender justamente, por un lado, sí, somos ecuatorianos, colombianos, latinoamericanos y ciudadanos del mundo finalmente, y por lo tanto, en esta lógica, lo que debe primar es el Estado de Derecho. Para eso, la institucionalidad y para eso también el multilateralismo, que creo que queda como figura madre dentro de esta conversación. Yo quiero agradecer al señor doctor José Ayala Lazo, ex canciller y ex alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al doctor Jairo Librero, analista permanente de NTN 24, amigo de esta casa y analista de política internacional y política local, y al doctor Esteban Santos, catedrático universitario y analista de temas internacionales. Muchísimas gracias a los tres por compartir esta visión, por las reflexiones que han hecho, y estaremos en contacto. Buenos días. Buenos días y muchas gracias a usted. Gracias, doctor. Gracias, Jairo, y gracias, Esteban. Luego de este corte volvemos, estará con nosotros el señor abogado Andrés Ich, ministro de Trabajo, el doctor Galo Cárdenas Rojas, abogado laboralista, y el magíster Alfonso Abdo, el director del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción. Ya volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento. Todos queremos invertir con seguridad. Todos queremos invertir en nuestro respaldo. Todos queremos invertir. Y